Buenos días, profesora. En este día, mi equipo y yo vamos a hablar sobre el tema que elegimos, consentimiento informado, fundamentos y ética. A continuación, hablaremos sobre la introducción. El consentimiento informado es un proceso fundamental en la práctica médica y en la investigación clínica, que implica la comunicación clara y comprensible sobre un procedimiento, tratamiento o investigación, mediante el cual el paciente acepta o rechaza voluntariamente la intervención propuesta. Este mecanismo no solo respeta la autonomía del paciente, sino que también garantiza que las decisiones se tomen con pleno conocimiento de los riesgos, beneficios, alternativas disponibles y posibles consecuencias, siendo indispensable para evitar prácticas coercitivas o negligentes y para cumplir con las normativas legales vigentes que regulan la práctica médica. A continuación, pasaremos con los objetivos. El objetivo general es analizar el consentimiento informado desde sus dimensiones éticas, legales y comunicativas, enfatizando su relevancia en la práctica clínica actual. Y como objetivos específicos tenemos definir el concepto y los elementos esenciales del consentimiento informado, así como examinar los principios bioéticos que lo sustentan. Y como tercer objetivo específico, identificar los retos y buenas prácticas en su implementación efectiva. Seguiremos con la metodología. Empezaremos con las estrategias de búsqueda. En dicha monografía se incluyeron artículos y revistas comprendidas entre los últimos 5 años. La búsqueda se realizó mediante la base de datos internacional Scopus, PubMed, Cielo, Google Académico, ResearchGate, Web of Science. Otro punto que tocamos fueron criterios de selección, que contenían tanto criterios de inclusión como criterios de exclusión, y así como procedimiento de análisis, para poder llegar a un análisis crítico y comparativo de diferentes fuentes para identificar los elementos esenciales del consentimiento informado. El consentimiento informado no es solo un papel firmado, sino un proceso comunicativo y continuo entre el profesional y el paciente, donde se escucha, aclara y respeta la decisión. El médico tiene el papel muy importante, no solo debe hablar, sino también usar palabras fáciles, o sea, no técnicas, preguntar si el paciente entendió, escuchar dudas y responder con calma, respeto y con paciencia. Los errores más comunes suelen ser usar términos complicados que el paciente no entiende, apresurar el proceso, o sea, firma aquí sin explicación, dar el mismo formulario a todos sin personalizarlo y, eh, y si el paciente no puede decidir, en caso de menores, decide el padre, madre o tutor. Si está inconsciente o muy enfermo, decide un familiar o se actúa por urgencia. En todos los casos se debe hacer lo mejor para que el paciente respete su dignidad. Ahora que ya vimos que el consentimiento informado no es solo una firma, sino un diálogo entre el profesional y el paciente, vamos a entender lo que fundamenta y cuándo es válido. En primer lugar, hay que saber que el consentimiento informado tiene bases éticas muy sólidas. Se apoya en 4 principios de la bioética: la autonomía, que es el derecho de la persona a decidir sobre su cuerpo y la salud; la beneficencia, que busca siempre el bienestar del paciente; la no maleficencia, que nos recuerda que no debemos causar daño; y la justicia, que implica tratar a todos por igual, sin discriminación. No basta con hablar con el paciente. Para que el consentimiento sea válido hay requisitos específicos y el profesional tiene que brindar información clara, explicar los riesgos y las alternativas y asegurarse que el paciente realmente entendió. Además, la decisión debe ser libre, sin presiones, y la persona debe tener la capacidad legal y mental para decidir, como ya se mencionó en la anterior diapositiva. Respecto a las formas de consentimiento, puede ser verbal o tácito, en situaciones sencillas. Sin embargo, cuando se trata de procedimientos invasivos o con riesgos, lo ideal es que sea por escrito, pero hay que aclarar algo muy importante. Lo que realmente da valor ético al consentimiento es el proceso de comunicación, no el papel firmado. Entonces, en resumen, el consentimiento informado es un acto ético, legal y humano que pone al paciente en el centro de las decisiones médicas. ¿Alguna vez has pensado qué pasaría si un paciente rechaza un tratamiento que podría salvarle la vida? ¿Y si el médico quiere ayudar, pero esa ayuda va en contra de lo que el paciente cree o desea? Aquí es donde entra el consentimiento informado, y no es solo un papel firmado o una formalidad legal, es una muestra de respeto, una conversación y a veces un verdadero dilema ético. Comencemos con las posturas a favor del consentimiento informado. Primero, respetar la autonomía del paciente significa reconocer que es una persona capaz de tomar decisiones sobre su propio cuerpo y tratamiento. El consentimiento informado promueve una medicina más humana y participativa,
donde no solo el médico decide, sino que el paciente también tiene voz. Evita daños que no siempre son visibles, daños emocionales, espirituales o morales, que ocurren cuando se obliga a alguien a hacer algo en contra de sus valores. En otras palabras, es tratar al paciente como un ser libre, no como alguien que solo debe obedecer lo que le dicen. Pero también hay críticas, dudas, momentos donde no todo es tan claro, porque hay quienes piensan que el consentimiento informado puede volverse un obstáculo cuando se necesita actuar rápido, como en emergencias. También se cuestiona si el paciente entiende realmente la información, sobre todo si está asustado, en dolor o en estado de shock. Algunos médicos sienten que el consentimiento puede ser un trámite vacío, especialmente si no hay tiempo para explicar bien o si el paciente simplemente firma por firmar. Y claro, también está el dilema más difícil. ¿Qué hacer si una persona rechaza un tratamiento que podría salvarle la vida? Para entender mejor estos dilemas, miremos el consentimiento informado desde los principios bioéticos. Primero, la autonomía es el corazón del consentimiento informado. Significa que cada persona tiene el derecho de decidir sobre su salud, de acuerdo a sus valores y creencias, incluso si esa decisión no es la que el médico hubiera elegido, e incluso si implica un riesgo importante. Respetar esa autonomía es difícil, pero es parte de reconocer la libertad del otro. Segundo punto, beneficencia. Este principio dice que el médico debe actuar buscando el bien del paciente. A veces eso implica ofrecer un tratamiento que puede salvar su vida. Pero ¿se puede hacer el bien obligando a alguien? ¿El bien médico es siempre el mismo que el bien del paciente? No siempre coinciden, y ahí nace el conflicto. Tercer punto, no maleficencia. No hacer daño no es solo evitar complicaciones físicas, también implica no dañar emocionalmente, no forzar, no vulnerar la integridad física o espiritual de alguien. Un tratamiento que se da sin consentimiento puede herir más que curar. Cuarto punto, justicia. Todos los pacientes deben ser tratados con equidad. No importa su religión, su educación ni su cultura. Todos tienen derecho a ser informados y a decidir libremente. No respetar su decisión sería tratarlos como menos capaces o menos dignos. Por último, el consentimiento informado no es un lujo ni una moda, es una forma de cuidar con respeto, de mirar al paciente como alguien que piensa, siente, cree y elige. Claro que hay situaciones difíciles, decisiones que duelen, momentos donde quisiéramos intervenir para salvar una vida, pero incluso entonces el valor del consentimiento está en entender que a veces cuidar también es acompañar y no decidir por el otro. Porque al final, una medicina verdaderamente ética no es la que impone, sino la que escucha, informa y respeta. En esta parte analizaremos un dilema ético muy frecuente en la práctica médica. Es el rechazo de transfusiones por un paciente testigo de Jehová. El caso es el de un hombre de 35 años que tras un accidente automovilístico presenta una hemorragia abdominal severa. Está lúcido, comprende su situación y firma un documento rechazando toda transfusión por motivos religiosos, aunque ello implique su muerte. Aquí el equipo médico enfrenta entonces un dilema, que es respetar la autonomía del paciente asumiendo el riesgo de su muerte o priorizar la beneficencia administrándole una transfusión en contra de su voluntad. Bueno, aquí tenemos dos opciones claras, que es la primera, respetar la voluntad del paciente operando sin transfundir. Esto honra su autonomía y dignidad, evita daños espirituales, pero incrementa notablemente el riesgo de muerte. La segunda opción es transfundirlo contra su voluntad, salvando probablemente su vida física, pero violando gravemente su autonomía, su consentimiento informado y causándole un daño moral irreparable. Este dilema va a tensionar principalmente los principios bioéticos. Primero tenemos la autonomía, porque el paciente competente elige libremente rechazar transfusiones. Luego tenemos la beneficencia y no maleficencia, porque el médico quiere salvar su vida, pero hacerlo contra su voluntad puede ser más dañino para él desde el punto de vista moral y espiritual.
Y por último, la justicia, que exige no discriminar al paciente por su fe y respetar su derecho a decidir. Sobre nuestras conclusiones. Primero, algo que nos quedó súper claro es que el consentimiento informado no se trata solo de firmar un papel, es un proceso de comunicación real en donde el profesional tiene que explicarle al paciente con claridad qué tiene, qué le van a hacer, qué riesgos hay, qué otras opciones existen y qué podría pasar. Es ahí donde de verdad se respeta la autonomía. Además, revisando los principios bioéticos que lo sostienen, la autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia, y si bien todos son importantes, cuando hay conflicto entre ellos, la prioridad siempre debe ser respetar la voluntad de ese paciente, si está en condiciones de decidir por sí mismo. Y por último, vimos que hay varios retos en la práctica. Asegurarse de que el paciente realmente entienda lo que se le está diciendo. Evitar usar términos técnicos que lo puedan confundir. Y también respetar sus creencias o cultura, como en el caso de los testigos de Jehová. Todo esto es clave para una buena práctica médica. Entonces, en base a esto, propusimos algunas recomendaciones. Primero, que se refuerce la formación en bioética en la carrera con más talleres y casos reales, porque no basta con saber la teoría, hay que saber aplicarla. También creemos que debería existir protocolos bien claros para situaciones sensibles, como cuando un paciente rechaza una transfusión, así el personal sabe qué hacer. Otra recomendación es promover el diálogo, dejar un espacio para que el paciente pregunte, exprese dudas y no se sienta presionado. Además, los formatos de consentimiento deben ser fáciles de entender, sin palabras difíciles y permitir que el paciente demuestre que realmente entendió lo que firmó. Y finalmente, hay que seguir investigando cómo se aplica esto en contextos como zonas rurales o emergencias, porque cada paciente y cada situación es distinto.